Hola, mi nombre es Alba Pérez y a continuación voy a explicar 2 de las 7 exigencias que Philippe Mérieux expone en su libro de Frankenstein Educador. Bueno, estas son las 7 exigencias que presenta Philippe Mérieux y yo voy a explicar las 2 que están destacadas en negro. Vale, y lo que yo he hecho para poder analizar correctamente la base de las 2 exigencias ha sido extraer pequeñas frases que para mí son bastante interesantes y además a mí me ayudan a comprender toda la información que contiene cada exigencia. Vale, yo he decidido analizar la segunda y la cuarta exigencia y bueno, la segunda exigencia se titula Un ser se nos resiste o de la necesidad de distinguir entre la fabricación de un objeto y la formación de una persona. Y bueno, el primer fragmento que he escogido de esta segunda exigencia es la siguiente. Lo normal en educación es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar. Y bueno, este pequeño fragmento destaca que la educación no puede concebirse como un proceso pasivo donde el educando simplemente sigue al pie de la letra las instrucciones del educador, ya que educar realmente implica rechazar esa situación de control y aceptar la individualidad de las personas. En nuestra práctica, como educadoras sociales, seguramente trabajaremos con personas que se resistan, entre comillas, a nuestras actuaciones, actividades, dinámicas, etc. Sin embargo, en lugar de forzar a esa persona a realizarlo o simplemente excluirlo de esa actividad que sería como lo más fácil, lo que debemos hacer es intentar comprender las razones que hay detrás de su resistencia para de esta manera poder incluir a la persona y que sobre todo se sienta a gusto. El segundo fragmento que he escogido dice así: no es un objeto en construcción, sino es un objeto que se construye. Vale, es importante aclarar las diferencias entre estos dos conceptos, ya que el educando no es un objeto pasivo, que el educador debe como fabricar, sino es un sujeto activo que se construye su identidad con la orientación del educador. Y bueno, un ejemplo que nos podría pasar siendo educadoras sociales el día de mañana es que, por ejemplo, acompañemos a personas que se encuentran en proceso de reintegración laboral. Y bueno, nuestro papel no es imponer un camino a seguir, sino proporcionar realmente las herramientas necesarias en el acompañamiento de la persona para que sea la persona propia la que tome las decisiones que respecta a su vida profesional. El tercer fragmento dice excluir o enfrentarse, dimitir o entrar en una relación de fuerzas. Vale, cuando una persona presenta resistencia a lo que nosotros le queremos transmitir, algunos educadores pueden sentirse tentados a enfrentarse al educando para imponer su punto de vista o simplemente abandonar el proceso educativo. Ambas posturas no son correctas, ya que se debería dialogar con la persona y no caer en una relación de fuerza o de exclusión. Y bueno, el último fragmento que he podido rescatar de esta exigencia es: la exclusión es un signo de fracaso, por ello ningún educador puede aceptar la exclusión como solución. Va un poco relacionado con lo que he explicado antes, pero bueno, en educación la exclusión de las personas que se resisten debería considerarse realmente un fracaso para quienes han intentado educarle, ya que esto básicamente significa que la persona que le ha intentado educar pues no ha buscado las suficientes alternativas para hacer que el educando se integre en el proceso educativo. Por ello que es un fracaso total. Vale, ahora voy a pasar a explicar la cuarta exigencia, que se titula así: solo el sujeto puede decidir aprender, o la admisión del no poder del educador. Vale, y ahora voy a pasar a explicar parte por parte lo que es la exigencia. El primer fragmento dice así: a veces quizá haya que renunciar a enseñar, pero nunca aprender. Esto lo entiendo así, pues que enseñar no es sencillo porque el aprendizaje es algo que depende en gran medida del propio educando y como educadoras nuestro objetivo no debería ser solamente transmitir conocimientos, sino generar un ambiente que motive a la persona pues, a aprender. Por lo tanto, en la práctica debemos ajustar las actividades en base a los intereses. Vale, el segundo fragmento se titula Aprender es algo que no se sabe hacer para aprender a hacerlo. Vale, esto significa que nadie nos enseña cómo aprender, es decir, es un proceso que realmente descubrimos nosotros desde bien pequeños. Aprender implica empezar desde cero sin saber cómo hacer algo. A través de la práctica y de los errores que naturalmente cometemos, podemos ir aprendiendo, es decir, no nacemos sabiendo aprender, pero lo hacemos al atrevernos a intentar lo que no conocemos. Vale, vamos al tercero. El aprendizaje deriva de una decisión que solo el otro puede tomar y que es totalmente imprevisible. Este punto del texto pues es muy simple y es como lo principal de esta exigencia. Ningún educador ni nadie puede forzar el aprendizaje pues, de ninguna persona, es muy básico y necesario saberlo. El otro fragmento que me ha llamado a mí la atención es aprender es atreverse a subvertir nuestro verdadero modo de ser. Vale, yo esto lo interpreto como que aprender implica atreverse a cuestionar y transformar como nuestra esencia y no se trata únicamente de adquirir nuevos conocimientos, sino de cómo redefinir nuestra identidad y desafiar las expectativas pues, que la vida nos impone. Y bueno, en la práctica un educador social puede implementar los diarios de aprendizaje, este será un ejemplo,
donde las personas registran en un diario de campo sus experiencias y los errores que van cometiendo. Esto les puede ayudar a identificar patrones en su proceso de aprendizaje y verán cómo los errores pues, le han ayudado realmente a crecer. Y bueno, ya por último, nadie puede ponerse en el lugar del otro y todo aprendizaje supone una decisión personal. Pues básicamente esto significa que el aprendizaje es un proceso individual que puede estar guiado, pero en ningún caso el educador puede reemplazar al educando en esta tarea. Lo único que puede hacer es pues, facilitar las condiciones para que ese aprendizaje se dé, por ejemplo, pues, propiciando un buen clima y entorno, dándole pues, como factores que le motiven, pero no puede hacer el proceso por el educando. Y bueno, hasta aquí he llegado la presentación. Muchas gracias por escucharme y espero que haya quedado claro pues todos aquellos puntos que he expuesto y que haya sido ameno.